Vivimos en una época donde se confunde transparencia con debilidad, donde se aplaude al que todo lo expone sin medir las consecuencias. Pero en el ajedrez del poder no gana el que habla más alto, sino el que piensa más lejos, el que comprende que la información es una forma de energía y, como toda energía, debe ser contenida, dirigida y usada con precisión quirúrgica. Cada palabra que entregas sin necesidad es un fragmento de poder que pierdes. Cada verdad dicha antes de tiempo es una trampa que tú mismo activaste. Muchos creen que callar es cobardía, que no compartir es frialdad, que guardar secretos es falta de conexión. Pero esos muchos nunca han conocido el filo del juicio ajeno, la herida de la traición silenciosa o el peso de una promesa revelada que se vuelve cadena. El silencio, bien entendido, es una herramienta de construcción, una muralla que te protege mientras edificas tu imperio interior. Porque quien habla de más se vacía, y quien sabe guardar lo esencial se fortalece desde dentro. Maquiavelo no escribió para ingenuos ni para soñadores. Escribió para los que están dispuestos a abrir los ojos en un mundo donde la ingenuidad se paga caro y el poder verdadero se cultiva como un arte sagrado. Un arte que no tolera el exceso de exposición. Un arte que comienza cuando entiendes que no todo debe ser dicho. Y que muchas veces lo que callas te salva la vida. Hoy te mostraré 6 secretos que jamás deberías entregar sin pensar. 6 aspectos de tu vida que, si los expones sin cuidado, pueden ser usados como armas en tu contra. Porque a veces, lo que no dices habla más fuerte que cualquier discurso. Y lo que callas te salva de trampas que nunca viste venir. Primer secreto: tus verdaderas intenciones. Nunca reveles tu verdadero rumbo antes de haberlo alcanzado. Esa es una de las leyes más antiguas y menos comprendidas del poder. Porque el camino hacia cualquier objetivo es sagrado, frágil y vulnerable. No basta con tener un sueño, una estrategia, un propósito. Hace falta algo más: protegerlo del mundo. Porque en el instante en que compartes tus intenciones más íntimas con otros, incluso con los más cercanos, algo esencial se rompe. Tu visión deja de ser tuya. Se convierte en territorio público. Y lo público se vuelve presa fácil de la crítica, la burla, la envidia o el sabotaje. Tus intenciones, por pequeñas o grandes que sean, son como un embrión, delicadas, aún en formación, incapaces de sostenerse por sí solas. Compartirlas demasiado pronto es como arrancar una flor antes de que florezca, esperando que crezca en la mano del otro. Pero no crecerá. Se marchita. Porque el juicio externo no nutre, condiciona y muchas veces envenena. Nos han enseñado que ser transparentes es un acto de confianza, que declarar nuestros sueños es un signo de valentía. Nos repiten frases dulces como: comparte tu visión con el mundo y el universo conspirará. Pero no es el universo el que escucha, es la gente. Y no toda la gente quiere verte brillar. Algunos te escuchan para ayudarte, sí. Pero muchos más te oyen para vigilarte, compararse, adelantarse o destruir lo que apenas empieza a germinar en ti. Maquiavelo lo entendía sin adornos ni ilusiones. Su mirada sobre el alma humana era quirúrgica, sin anestesia. Sabía que revelar demasiado era entregarse al enemigo sin que éste tuviera que hacer esfuerzo alguno. Y es que muchas veces tu enemigo no está afuera, está entre tus círculos, sonriente, familiar, curioso. Por eso, el estratega no entrega información, la administra, no revela, insinúa, no promete, ejecuta. Porque en el arte del poder, cada palabra es una moneda, y las monedas malgastadas no vuelven. Tus intenciones más profundas, esos sueños que cultivas en silencio, esas ideas que te arden en la mente mientras nadie lo nota, son tu mapa hacia el futuro. Y como todo mapa, no debería caer en manos de cualquiera, porque quien conoce tu destino puede anticiparse a ti, puede bloquearte, puede copiarte, o simplemente puede sembrarte dudas suficientes como para que abandones tu camino por miedo a fallar. Y no hablamos solo de enemigos declarados.
A veces es un familiar que opina con buena intención, pero desde su propio miedo. A veces es un amigo que proyecta su mediocridad sobre tu ambición. A veces es una pareja que, sin quererlo, necesita que no avances demasiado para no sentirse menos. Porque mostrar tus intenciones activa en los demás sus propias sombras. Y esas sombras rara vez se quedan calladas. Existe otra trampa aún más sutil, la expectativa. Cuando hablas de lo que harás, de lo que estás a punto de construir, te encadenas al juicio de los otros. Ya no eres libre, porque ahora sienten que deben observar si cumples, te siguen con la mirada, te miden, te presionan, y sin darte cuenta dejas de moverte por deseo y comienzas a moverte por obligación. Lo que era fuego interno se vuelve una jaula dorada. No quieres decepcionar, no quieres que piensen que fracasaste, no quieres bajar la cabeza ante quienes ya sabían lo que soñabas, y así te conviertes en esclavo de tu propio discurso. Ese es uno de los errores más comunes del alma noble, creer que compartir es siempre signo de amor, de conexión, de autenticidad. Pero el alma noble debe aprender a distinguir entre abrir el corazón y entregar su núcleo. No todo lo íntimo es compartible. No todo lo sagrado debe ser expuesto, porque lo que se muestra sin protección se corrompe, y lo que se protege en silencio florece con raíces más profundas. Hay algo más. El enemigo no ataca al azar. El enemigo espera conocer tu dirección para anticiparse. Si no sabe a dónde vas, no puede obstaculizarte. Si no conoce tu meta, no tiene cómo detener tu marcha. Pero si le das tus coordenadas, aunque sea en nombre del entusiasmo o la ilusión, le das también el tiempo para construirte una trampa. Maquiavelo lo decía sin rodeos. El poder se cultiva con astucia, no con inocencia. Por eso recomendaba actuar como el zorro, no como la paloma. El zorro finge indiferencia mientras se acerca. El zorro no anuncia su presa, la caza. Así debes ser tú con tus intenciones. No hables de tus planes mientras estén en construcción. Deja que el mundo vea el resultado, no el proceso. Porque lo que está en proceso es débil, pero lo que ya está hecho es inexpugnable. Hay personas que, al compartir su proyecto, sienten alivio. Hablarlo parece darles energía, pero es una energía falsa, una ilusión de avance. Porque hablar no es avanzar, es soñar en voz alta. Y soñar en voz alta, en un mundo lleno de oídos contaminados, es un riesgo innecesario. ¿Quieres proteger tu visión? Entonces entiéndelo. El silencio no es ausencia de palabra, es presencia de estrategia. Es elegir cuándo hablar y cuándo callar. Es proteger lo que amas del ruido del mundo. Es permitir que tu fuego crezca sin vientos que intenten apagarlo. Y si aún dudas de todo esto, recuerda, el que revela su intención antes de tiempo debilita su voluntad. El que la guarda, la fortalece. Porque no hay nada más temible que alguien que avanza sin explicar, que construye sin pedir permiso, que sorprende cuando todos creían que estaba inactivo. Ese es el verdadero poder, el que actúa en silencio, pero estremece cuando llega. Segundo secreto, tus puntos débiles. Hay verdades que si se pronuncian no te liberan, te encadenan. Mostrar tus puntos débiles es una de ellas. Suena duro, incluso contrario al discurso moderno que glorifica la vulnerabilidad como una virtud sagrada. Y sí, hay belleza en la apertura, hay valor en el reconocimiento de la herida, pero hay momentos, lugares y personas para ello. Mostrarte desnudo emocionalmente ante el mundo no siempre genera comprensión. A veces, y más de las que quisiéramos admitir, solo alimenta la maquinaria de la manipulación. Imagina que entregas tu historia más dolorosa, tu herida más profunda, a alguien que no sabe qué hacer con ella. ¿Crees que la va a cuidar? ¿Crees que la va a proteger? Tal vez sí, pero también puede usarla, recordarla, guardarla como una carta bajo la manga para el día que necesite herirte donde más duele. Porque el mundo, como lo entendía Maquiavelo, no es un jardín de empatía. Es un campo de tensiones donde la información es poder.
Y tu herida, contada en el lugar equivocado, se transforma en una rendija por donde se filtra la dominación. Nos gusta pensar que al compartir lo que nos duele creamos lazos, y a veces es así, pero también creamos deuda emocional. El otro ahora sabe demasiado, y tú por dentro lo sabes. Ya no puedes discutir con esa persona como antes, ya no puedes poner límites con la misma claridad, porque sientes que le debes algo, porque estuvo ahí cuando estabas roto. Pero eso no es intimidad, es una relación basada en el desequilibrio. Un terreno donde tú entregaste tu sombra, y el otro, consciente o no, ganó ventaja. Maquiavelo no estaba en contra de la emoción. Lo que despreciaba era la ingenuidad emocional. Esa creencia infantil de que todos los que nos escuchan nos quieren, que todo el que recibe nuestras confesiones las valora. Muchos las almacenan. Y no por maldad explícita, sino por instinto. Por ese impulso humano de querer tener control, de querer tener ventaja, de sentirse en superioridad moral o afectiva. Y cuando llega el conflicto, porque siempre llega, lo que tú confesaste por honestidad puede volver a ti como cuchillo. Hay personas que te escuchan con mirada suave, pero mente calculadora, que asienten con la cabeza mientras piensan, este es su punto débil, esto me lo guardo. Personas que, cuando se sientan heridos, sacarán esa información como arma. ¿No eras tú el que me dijo que fracasó en esto? ¿No fuiste tú el que me confesó eso otro? La vulnerabilidad, entonces, no solo deja de conectar, se vuelve una trampa. El trauma, la inseguridad, las heridas del pasado, todo eso es terreno sagrado. No debes entregarlo a quien no ha demostrado primero su temple, su respeto, su contención. Porque hay un error común que muchos cometen por soledad, por ansiedad, por ganas de ser comprendidos. Abrirse demasiado rápido, sin evaluar el terreno. Pero la apertura emocional es como abrir una caja de fuego. Si no sabes a quién se la entregas, puedes terminar quemándote tú mismo. Maquiavelo lo entendía desde otro ángulo. Los hombres, decía, hieren más a quien aman que a quien temen. Y eso, aunque suene sombrío, encierra una verdad brutal. Muchas veces, quien más conoce tus puntos débiles es quien tiene más poder sobre ti. No necesariamente para destruirte, pero sí para condicionarte. Porque la intimidad mal administrada crea relaciones con jerarquías ocultas, donde uno tiene el mapa y el otro camina desarmado. ¿Y qué es ese mapa? Es el conocimiento emocional de tu interior, tus miedos, tus inseguridades, tus reacciones. Si alguien sabe qué palabra te desarma, qué historia te hace llorar, qué herida aún no has cerrado, tiene en sus manos el código para manipularte sutilmente, incluso sin quererlo. Puede guiar tus decisiones, puede frenar tus impulsos, puede usar tu pasado como justificación para tus límites presentes. Eso no es libertad. Eso es una forma de esclavitud afectiva camuflada de apoyo. Por eso, quien desea construir poder interno debe aprender a proteger su sombra. No negarla, no reprimirla, sino elegir con extremo cuidado a quien se la muestra. No toda confesión es sanación. A veces, sanar es aprender a guardar con firmeza lo que una vez entregaste sin pensar. A veces, la verdadera madurez no es abrir el alma, sino custodiarla con sabiduría. Y aquí está el punto central. Mostrar tus debilidades no te convierte en fuerte. Te vuelve dependiente de la reacción del otro. Esperas compasión. Esperas validación. Esperas que esa persona no lo use en tu contra. Pero ese esperar es una forma de fragilidad. El verdadero poder consiste en sanar sin hacer espectáculo. En reconstruirte sin pedir aplauso. En hablar de tu pasado solo cuando ya no arde, cuando ya no lo necesitas como escudo ni como excusa. La transparencia emocional puede ser una virtud, si eres tú quien la controla. Pero si la usas como anzuelo, como método de conexión rápida, como forma de ser aceptado, entonces estás jugando con fuego sin saberlo. Porque la gente no siempre reacciona con compasión, muchas veces reacciona con cálculo. ¿Quieres protegerte de verdad? Entonces transforma tus heridas en fortalezas antes de mostrarlas. Que nadie vea una fractura abierta.
Que si algún día hablas de tu pasado, lo hagas con la espalda recta y la mirada alta. No desde la necesidad de ser entendido, sino desde la conciencia de que ya has comprendido tú mismo quién eres. Recuerda esto, tu punto débil no es solo parte de tu historia, es una puerta emocional. Y como toda puerta puede ser abierta o saqueada, cuídala, protégela, porque en el mundo real no se premia la exposición, se premia la solidez. Y la solidez se construye muchas veces en el más absoluto de los silencios. Tercer secreto: tus logros antes de tiempo. Hay errores que destruyen más que un fracaso. Uno de ellos es anunciar un triunfo antes de que esté consolidado. Mostrar tus logros demasiado pronto es como servir un plato aún crudo, esperando que la decoración compense la falta de cocción. Es un pecado silencioso del ego, querer ser aplaudido antes de ser realmente invulnerable. Y en el ajedrez del poder no hay nada más letal que el éxito prematuro convertido en espectáculo. Vivimos en una cultura que idolatra el reconocimiento instantáneo. Apenas logras un pequeño avance, una validación, una oportunidad, y ya lo compartes con el mundo. No por maldad, sino por necesidad. Necesidad de ser visto, necesidad de aprobación, necesidad de confirmar que tu valor depende de que otros lo reconozcan. Pero Maquiavelo te habría advertido. En el momento en que gritas tu ascenso, también convocas al sabotaje. Y no por casualidad, sino por naturaleza humana. El éxito, aunque sea parcial, despierta un instinto peligroso en los demás. La comparación. ¿Por qué él y no yo? ¿Cómo logró eso? ¿Qué lo hace diferente a mí? Y esas preguntas, muchas veces, no se transforman en inspiración. Se transforman en resentimiento. Porque la admiración es frágil. Se quiebra rápido cuando la envidia toca la puerta. Y tú, al mostrar tu logro antes de tiempo, sin consolidarlo, sin blindarlo, estás entregando tu esfuerzo a los ojos hambrientos de quienes no quieren verte consolidado. Quieren verte tropezar. Maquiavelo entendía que el hombre olvida la muerte de su padre más rápido que la pérdida de su fortuna. Esa frase encierra una verdad brutal. El éxito de otro muchas veces duele más que una tragedia personal. Porque no amenaza desde el dolor, sino desde la herida del ego. Por eso, los aplausos que recibes antes de tiempo suelen venir con una sonrisa y una daga oculta. Y lo más peligroso es que tú, en el entusiasmo de compartir, no ves la trampa. Crees que estás siendo inspirador, crees que estás manifestando, pero lo que estás haciendo es exponiendo tu estructura antes de que se vuelva sólida. Es como construir una torre sin base firme y colocarle fuegos artificiales. Sí, llama la atención, pero también muestra exactamente dónde golpearla para que se derrumbe. Existe otra dimensión más sutil de este error, la presión que creas sobre ti mismo. Porque al declarar tu logro, al proclamar lo que estás por alcanzar, introduces una expectativa externa que te roba libertad. Ahora ya no puedes fallar en silencio. Ahora tienes que mantener una imagen. Y esa imagen, cuando aún estás en proceso, se convierte en una jaula. Una jaula dorada, sí, pero jaula al fin. Te vuelves esclavo del resultado. Ya no puedes corregir, ajustar, cambiar de dirección, dudar, respirar. Porque si lo haces, si te detienes, si tropiezas, el mundo te observará como a un fraude. No fallaste en privado. Fallaste ante todos. Y el costo no es solo emocional, es reputacional, es estratégico, es psicológico. Por eso, el verdadero poder no se anuncia, se demuestra, no se grita, se evidencia. No se construye con likes, sino con bases invisibles, con paciencia, con silencio. Maquiavelo prefería al estratega que avanza en las sombras, al líder que no habla de lo que hará, sino que aparece de pronto con el resultado en la mano, sin haber dejado rastros de su proceso. En los círculos de poder hay una regla que nadie menciona, pero todos respetan. Lo que logras en silencio vale 10 veces más que lo que anuncias con ruido. Porque lo que se anuncia se convierte en blanco, pero lo que se guarda se fortalece.
Y cuando al fin lo muestras, ya no puede ser arrebatado. Mostrar tus logros antes de tiempo no es valentía. Muchas veces es una forma camuflada de inseguridad. Es como si dijeras, no estoy seguro de que esto funcione, pero si lo cuento y me aplauden, tal vez me anime a seguir. Pero el aplauso no es energía real. Es distracción. Te quita foco. Te acelera. Y el éxito verdadero no necesita velocidad. Necesita profundidad. ¿Sabes cuántos proyectos se han hundido por la ansiedad de ser vistos antes de estar listos? ¿Cuántas ideas fueron abortadas por la presión de cumplir con una imagen pública prematura? ¿Cuántos emprendedores, artistas, líderes mostraron su obra sin terminar y terminaron aplastados por la crítica, el juicio o simplemente la indiferencia que mata más que el odio? Hay una paradoja que debes comprender. Cuanto más ruido haces al subir, más atención atraes. Y cuanta más atención tienes, más enemigos creas. No por maldad, sino porque el brillo, si no es consistente, molesta. Y la mejor forma de evitar esa molestia es asegurarte de que cuando brilles, nadie pueda apagarte. Construye en la sombra, celebra en privado. Y cuando al fin muestres lo que hiciste, que no sea una promesa, que sea un hecho. Un hecho tan sólido, tan contundente, tan imposible de ignorar, que ya no necesite palabras. Que hable por sí solo, porque ese es el logro verdadero, el que no busca validación, el que no necesita explicación, el que se sostiene por sí mismo incluso cuando nadie lo aplaude. Y si aún dudas, repítelo como mantra. El éxito prematuro es el alimento favorito de la envidia, pero el éxito blindado, ese que madura en el silencio, ese es indestructible. Cuarto secreto: tus relaciones personales e íntimas. Hay cosas que cuando se comparten no se fortalecen, se desgastan. Tus vínculos más íntimos, tu pareja, tus amistades más profundas, tus lazos familiares reales, no nacieron para el escaparate. Nacieron para el silencio, para ser protegidos, para ser cuidados. Y sin embargo, vivimos en una época que glorifica la exposición como si fuera virtud. Como si amar fuera sinónimo de publicar, como si cuidar fuera equivalente a mostrar. Pero Maquiavelo, si pudiera ver esta escena desde su lugar en el tiempo, no solo se alarmaría, lanzaría una advertencia fría, calculada y devastadora. Porque exponer lo más valioso que tienes, lo que amas, lo que protege tu corazón, es dejar abierta la entrada a tu fortaleza. ¿Lo has notado? Relaciones que eran genuinas se debilitan en cuanto se hacen públicas. Amistades sólidas que cambian cuando se convierten en contenido. Amores que se enfrían justo cuando se exhiben como trofeos emocionales. ¿Por qué? Porque lo íntimo, cuando se transforma en espectáculo, ya no respira. Se asfixia, porque deja de vivirse desde el interior para comenzar a vivirse desde la mirada ajena. Y no estamos hablando solo de redes sociales. Hablamos de esa necesidad constante de contarle a todos cada detalle de tu vida personal, de buscar validación en cómo te relacionas, de presumir afectos esperando que eso confirme que todo va bien. Pero los afectos reales no necesitan aplauso, necesitan respeto. Y respeto es silencio, cuidado, privacidad. Porque en el momento en que abres tu relación al mundo, también la abres al juicio, a la comparación, a la envidia, a la energía sutil y a veces tóxica que emana de los demás. Maquiavelo, que veía el mundo como un tablero de alianzas, entendía que los vínculos no eran meros afectos, sino estructuras de poder emocional. Y toda estructura de poder necesita una muralla, una protección invisible. Porque cuando todos saben a quién amas, a quién escuchas, a quién sigues, también saben cómo herirte. Te vuelves predecible. Y lo predecible, como ya lo hemos dicho, es controlable. ¿Quieres saber cómo manipular emocionalmente a alguien? Observa a quién protege, a quién no toleraría perder, quién es su centro afectivo. Y verás que quien conoce ese punto tiene acceso a una palanca emocional devastadora. Porque no hace falta golpear directo, basta con amenazar lo que amas para verte tambalear. Y aquí está lo más cruel. Muchas veces no necesitas enemigos externos para que esto suceda.
El mismo juicio de la gente, sus consejos disfrazados de buenas intenciones, su energía proyectada, ya sea idealización o veneno, comienza a filtrarse dentro de tu vínculo más sagrado. Quien te admira proyecta perfección. Quien te envidia proyecta críticas camufladas de observaciones. Quien te teme proyecta dudas disfrazadas de lógica. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a actuar para demostrar que todo está bien. Ya no vives el vínculo, lo representas. Ahí es cuando la relación se pervierte. Ya no es amor, es contenido. Ya no es intimidad, es imagen. Ya no es una conexión auténtica, sino un performance afectivo. Y esa es la antesala del desgaste, porque ningún vínculo real sobrevive mucho tiempo bajo el peso de la apariencia. Maquiavelo no hablaba de amor como un romántico. No le interesaban las flores, las promesas, los corazones dibujados. Hablaba de lealtad, de poder, de alianza estratégica, y entendía que todo lo valioso debe protegerse, no solo con fuerza, sino con inteligencia. Mostrar tus relaciones es dejar abiertas tus rutas emocionales, es decirle al mundo por dónde puedes ser atacado. No es paranoia, es conciencia, porque incluso los lobos más hábiles no pueden herirte si no saben dónde morder. Y la mayoría de la gente no busca destruirte, pero tampoco sabe cómo manejar lo sagrado. Lo contaminan sin querer, lo exponen sin saber. Y eso basta para debilitarlo. Proteger tus relaciones no es esconderlas por vergüenza, es honrarlas con la privacidad que merecen. Es decir, esto me importa tanto que no necesito mostrarlo para validarlo. Es entender que lo invisible muchas veces es más fuerte que lo visible, porque lo que nadie toca, nadie rompe. Y si necesitas una regla práctica, nunca construyas un amor bajo la mirada constante de los demás, porque la mirada ajena no acaricia, presiona, no comprende, interpreta, no ama contigo, exige de ti. Y tú empiezas a adaptar el vínculo a la expectativa externa. Te desconectas del otro para conectarte con lo que crees que debería ser. Y ese es el principio del fin. La amistad más verdadera se cultiva en el silencio. El amor más profundo crece lejos del escenario. La lealtad más firme se forja en la sombra. Porque el mundo aplaude lo superficial, pero teme y muchas veces envidia lo auténtico. Por eso, si amas de verdad, si tienes un vínculo que vale oro, no lo conviertas en medalla. Hazlo tu fortaleza secreta, tu refugio, tu núcleo, tu templo. Una relación protegida vale más que 1000 fotos juntas. Una amistad cuidada en la sombra dura más que 100 celebraciones. Un vínculo íntimo que respira sin presión se convierte en una fuerza interior imparable. Y eso, créeme, no lo puede destruir ni el juicio, ni la crítica, ni el mundo entero. Quinto secreto, tus planes futuros. Hay ideas que mueren en la boca antes de nacer en la realidad. Proyectos que se desvanecen no por falta de esfuerzo, sino por exceso de exposición. Planes que jamás llegan a cumplirse, no por incapacidad, sino porque fueron contados antes de tiempo. Y aquí está una de las verdades más invisibles y más letales del camino hacia el poder. Cada vez que compartes lo que vas a hacer, lo haces más vulnerable. Cada palabra dicha sobre un proyecto futuro es una hebra de energía que se disuelve en la atmósfera del juicio ajeno. Maquiavelo, aunque nunca conoció las redes sociales, entendía mejor que nadie el poder de lo no dicho. El silencio no es solo un refugio, es una estrategia de guerra. Y tus planes futuros son, precisamente, estrategias aún en construcción. Planes aún en papel. Castillos que apenas tienen base. Ideas que viven solo en ti y que, al ser expuestas, se desintegran en la expectativa de los demás. Porque eso es lo que ocurre cuando hablas antes de actuar. Tu plan deja de ser tuyo. Pasa a ser propiedad pública. Y lo público no solo genera opinión, genera presión, genera duda, genera competencia, genera sabotaje. Hay quienes al escuchar tu visión se sienten retados. Otros se sienten menos. Algunos te admiran, sí, pero muchos más querrán adelantarse,
robar la idea, replicarla, bloquearte o simplemente observarte esperando que fracases para justificar su propia inacción. Y tú, en tu entusiasmo, no lo ves. Sientes emoción al contarlo. Te embriagas con la idea. Sientes que decirlo es dar un paso adelante. Pero no es así. Es una trampa del ego. Porque decirlo te alivia, pero también te drena. Es como abrir el horno antes de tiempo para mostrar el pastel. Entra aire, se pierde calor, y lo que iba a crecer se hunde. Compartir tus planes genera una falsa sensación de avance. Te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás hablando. Y el hablar no es construir. El entusiasmo verbal no es progreso, es ilusión. Y esa ilusión, cuando se disuelve, deja un vacío, una fatiga mental, un cansancio emocional. Porque tu mente ya creyó que hiciste el trabajo, pero el trabajo aún no ha empezado. Peor aún, al compartir lo que aún no has logrado, te encadenas a una imagen futura. Ya no eres libre para dudar, para cambiar de rumbo, para explorar alternativas, porque ya lo dijiste, porque ya te escucharon, porque ya esperan algo de ti. Y así lo que debía ser un proceso orgánico se transforma en una obligación invisible. Ya no sigues tu deseo, sigues una promesa. Ya no avanzas por pasión, avanzas por miedo a decepcionar. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. El príncipe sabio no revela sus movimientos. Finge indiferencia mientras se prepara. Camina en la sombra mientras afila su espada. Y solo ataca cuando el golpe es seguro. Porque si revelas tu plan antes de tiempo, das al enemigo una oportunidad de adelantarse. Das al crítico la oportunidad de reír antes de que termines. Y das al saboteador el tiempo suficiente para sembrar dudas en tu interior. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces el saboteador no está afuera, está en ti. Tú mismo comienzas a dudar de tu plan cuando lo dices en voz alta y otros no lo entienden, o se burlan, o simplemente lo ignoran. Y esa falta de entusiasmo ajeno se mete en tu sangre como un veneno silencioso. Empiezas a creer que tal vez no era tan buena idea, que tal vez no estás listo, que tal vez deberías parar. Por eso, proteger tus planes es también proteger tu fuego interior. No necesitas validación para avanzar, no necesitas comprensión. Lo único que necesitas es enfoque, foco, determinación silenciosa. La certeza de que, si algo es real para ti, lo será también para el mundo cuando lo vean terminado. No antes. Porque mientras esté en tu mente, es solo tuyo. Y ahí, en ese espacio íntimo, es donde debe fortalecerse. Y si alguien te pregunta por tus planes, no mientas, pero tampoco expliques. Sonríe. Cambia de tema. Habla de lo ya logrado, no de lo que estás por hacer. Porque lo logrado ya está blindado. Lo futuro aún es frágil. Recuerda esto, el plan compartido es un plan debilitado. El plan oculto es un plan que respira, que se expande, que crece en la oscuridad como una semilla protegida. Y cuando por fin sale a la luz, lo hace con fuerza, con raíz, con estructura. Y nadie puede detenerlo. Porque ya no es una idea, es una realidad. No necesitas declarar lo que vas a hacer, necesitas hacerlo. No necesitas convencer a nadie, necesitas actuar. Y cuando el resultado esté frente a ellos, tangible, real, inevitable, entonces, y solo entonces, hablarás. Pero no para anunciar, sino para confirmar que el silencio fue tu mejor aliado. Sexto secreto, tus principios y valores más profundos. Hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, son más peligrosas cuando se muestran sin estrategia. Entre ellas, la más subestimada de todas, tus principios, tus valores. Esa brújula interna que guía tus pasos. Ese código que, cuando todo se desmorona, aún te sostiene. Hoy te lo digo sin rodeos. Revelar tus convicciones más profundas sin conciencia es como entregar el plano de tu alma a cualquiera. Y en manos equivocadas, ese plano se convierte en mapa de ataque. Nos han enseñado que debemos mostrar lo que pensamos, que es honorable decir lo que creemos,
que es necesario posicionarnos, declarar con orgullo nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros límites morales. Vivimos en una era de pancartas emocionales, donde se premia la exposición de la ética y se condena el silencio como cobardía. Pero Maquiavelo no habría caído en esa trampa. Él entendía que en un mundo lleno de actores, no de testigos ni de amigos, sino de jugadores, mostrar tu moralidad absoluta es dejar claro dónde no cruzarás. Y eso, paradójicamente, te vuelve vulnerable. Porque el que conoce tu línea roja también conoce cómo empujarte hasta ella. Sabe qué botón pulsar para sacarte de balance. Sabe cómo provocarte, cómo chantajearte emocionalmente, cómo exigirte una perfección que ni tú, ni nadie puede sostener todo el tiempo. Y cuando no cumples, porque somos humanos y todos fallamos, entonces serás crucificado. No por lo que hiciste, sino por no haber cumplido con la imagen idealizada de ti mismo que tú mismo creaste. Porque la moral, una vez que es pública, se convierte en estándar. Y el estándar, cuando no se alcanza, se convierte en juicio. Eso es lo más cruel de la exposición moral. No te permite fallar, no te permite dudar, no te permite cambiar, porque ya hablaste, ya te definiste, ya dijiste, yo soy así. Y ahora todos te miran esperando que seas así. Siempre. Y eso es agotador. Y eso es falso. Y eso, con el tiempo, mata tu autenticidad. Maquiavelo no era un cínico. No negaba la importancia de los principios. Pero sabía que la virtud, si no se protege, se pervierte. Que en un entorno corrupto, ser demasiado transparente en tu integridad es como dejar la puerta abierta al saqueo. No porque la virtud no valga, sino porque el mundo no siempre la respeta. Y muchos, en lugar de honrarla, la usan como herramienta de manipulación. Yo sé que tú no harías esto, porque va contra tus valores. Sé que tú no mientes. Sé que tú jamás actuarías así. Y en ese instante te das cuenta, tu moral se ha convertido en una soga, en un grillete. Ya no es tu escudo, es tu prisión. Y por eso debes aprender a cuidar tu código interno como se cuida una llama en medio de una tormenta. No para esconderlo, sino para preservarlo. Porque lo que gritas se debilita. Lo que sostienes en silencio se fortalece. Tus valores deben hablar por tus actos, no por tus declaraciones. No tienes que explicar cada decisión con un manifiesto filosófico. No tienes que justificar cada paso con un discurso ético. El que realmente actúa desde sus principios no necesita convencer a nadie, porque su sola presencia ya irradia coherencia. Y si un día cambias, si un día dudas, si un día te contradices, porque eso también es parte del camino, nadie podrá usarlo en tu contra. Porque no hiciste de tu moral un espectáculo. Porque no hiciste de tu virtud una vitrina. Porque tu integridad no fue parte de tu identidad pública. Fue parte de tu construcción interior. Esto no es hipocresía, es estrategia espiritual, es inteligencia emocional, es respeto por la complejidad humana, porque ningún ser humano es lineal. Todos estamos en proceso, y los valores más auténticos no se predican, se encarnan, no se gritan, se viven. ¿Quieres vivir con principios? Entonces no los regales como confesiones, protégelos como joyas, que brillen cuando tú quieras, no cuando los demás lo exijan, que se manifiesten cuando haga falta, no como reacción ante el juicio externo, porque la virtud real no necesita escenario, solo necesita conciencia. Recuerda, la mayoría no quiere saber lo que crees para respetarlo, quieres saberlo para someterte a ello, para probarte, para obligarte a actuar siempre igual. Y cuando no lo logres, porque eres humano, te acusarán de falso, de incoherente, de traidor. No a ellos, sino a ti mismo, porque tú mismo te expusiste como una estatua perfecta, y ahora no te perdonan la grieta. Por eso, protege tu moral. No la exhibas, no la negocies, no la expliques, vívela, y que hable por ti sin necesidad de discurso. Ahora lo sabes. 6 secretos.
6 verdades que no te serán enseñadas en la escuela, ni en discursos motivacionales, ni en consejos bien intencionados. Son principios invisibles, sutiles, casi prohibidos. Maquiavelo no los habría escrito para las masas. Los habría susurrado en los pasillos del poder, en la penumbra de la estrategia, solo a quienes estuvieran listos para dejar de ser piezas y comenzar a jugar como verdaderos estrategas. Primero, no reveles tus intenciones. Segundo, no muestres tus puntos débiles. Tercero, no presumas tus logros antes de tiempo. Cuarto, no expongas tus relaciones íntimas. Quinto, no declares tus planes futuros. Sexto, no exhibas tus valores más profundos. Cada uno de estos secretos tiene algo en común. Exige que confíes menos en el ruido y más en la raíz, que dejes de buscar validación externa y comiences a cultivar fuerza interna. Que entiendas, de una vez por todas, que el mundo no siempre premia la verdad desnuda, pero respeta el misterio sólido. Vivimos en una era donde lo visible domina, donde se cree que lo que no se muestra no existe. Pero eso es una ilusión moderna. El poder verdadero nunca fue ruidoso. Fue invisible, silencioso, implacable. Como las corrientes profundas del océano, nadie las ve, pero mueven todo. El silencio no es pasividad, es control. No es cobardía, es inteligencia. No es evasión, es precisión. Porque el que sabe callar sabe contener, y el que sabe contener sabe gobernar. Sobre sí mismo primero y sobre los demás después. Los débiles hablan sin pensar. Los inseguros lo cuentan todo. Los que no tienen rumbo necesitan exponerlo para sentir que avanzan. Pero tú ya no eres esa persona. No después de esto. No después de mirar dentro y reconocer que mucho de lo que compartías no era conexión. Era ansiedad de ser aceptado. Era miedo a ser invisible. Era necesidad de ser validado. Hoy has comprendido que la verdadera validación no viene de afuera. Viene de la coherencia con tu propia oscuridad, con tu fuego, con tu ritmo, con tu plan. Que tu fortaleza no necesita vitrina, que tu propósito no necesita cartel, que tu valor no depende de que todos lo entiendan, sino de que tú lo sostengas en silencio hasta que se vuelva indestructible. Pregúntate ahora, ¿eres de los que todo lo cuentan? ¿Eres de los que vacían su alma por sentirse escuchados? ¿Eres de los que presumen lo que aún no han consolidado? ¿O estás listo para jugar en otro nivel? Uno donde el poder se respira, no se grita. Donde el respeto se impone, no se pide. Donde el silencio es tu mejor espada y tu mejor escudo. Porque el silencio no es ausencia, es estrategia, es madurez. Es una declaración implícita de que sabes quién eres y no necesitas que el mundo lo confirme. Así que ahora que has llegado hasta aquí, ahora que estas palabras han tocado partes de ti que tal vez nadie había tocado antes, quiero decirte esto. Tu presencia en este espacio no fue casual. Algo dentro de ti ya estaba listo para este mensaje. Algo en tu interior ya pedía esta transformación. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo ignores. Haz del silencio tu territorio. Haz de la discreción tu lenguaje. Haz de lo oculto tu fortaleza. Porque el próximo paso no será más fácil. Será más profundo. No estarás aquí para entretenerte, sino para confrontarte. No para quedarte igual, sino para renacer. Y si este mensaje te movió, te tocó, te despertó, deja que hable por ti. Comparte estas palabras con quien aún no ha descubierto el poder de su silencio.